En esta noche, en Primera de Timoteo, capítulo 4, en su versículo 13 en adelante. ¿Todos trajeron Biblia? Tenemos que traer Biblia, hermanos. Y es tiempo que tengamos una responsabilidad con Dios. O nos da pena traer la Biblia con nosotros. El celular no se los queda, pero la Biblia sí se los queda. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Estamos ahí. Primera de Timoteo, capítulo 4, en su versículo 13 al 16. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Levante su mano. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad, Señor. En esta noche, Señor, me pongo en tus manos. Te clamo, Dios, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Redarguye, enseña, Padre Santo, en esta noche. Que no sean mis pensamientos, Señor, sino que sea tu palabra, Señor. Que los enseñe, Dios mío, a cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Oh Padre de la gloria, tú nos hablas todavía, Señor, los enseñas, porque nos amas, Señor amado. Dios de la gloria, glorifícate tú, Señor. Espíritu Santo de Dios, enséñanos en esta noche que lo que tú quieres que hagamos, Señor. Háblanos. Aquí está este pueblo, Dios amado de la gloria. Tú conoces cada uno de sus corazones, de sus pensamientos, Señor amado. Habla tú con la palabra, Espíritu Santo de Dios. Pasa ese carbón encendido en mis labios, Señor. Y habla, Señor. Habla la palabra, Dios. Por medio de mis labios, Dios, a este pueblo, Dios de la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Y tenemos ahí la doctrina. Miramos en la palabra del Señor, en lo que Pablo le habla a Timoteo. Timoteo siendo un hombre que honró a Pablo en el trayecto que Pablo, en su ministerio de Pablo. Por eso que Pablo lo trataba como un hijo a Timoteo. Y usted puede encontrar en la Biblia, en el libro de los Hechos, cómo habla Pablo de Timoteo. Y Pablo habla con una seguridad de él, porque Timoteo había aprendido acerca de lo que Pablo le había enseñado. Fue circuncidado Timoteo para no ser trompiezo aún para los judíos, porque Timoteo era hijo de una mujer, de un padre griego y de una mujer gentil, pero que fue uno que tomó muy en serio las cosas del Señor como nosotros.
fue uno que Pablo hablaba con seguridad de él, porque lo había conocido desde pequeño y sabía quién era su familia. Y había sido instruido. Por eso Timoteo era un hombre que también, cuando él predicaba, era rudo en su palabra. Porque como Pablo le había enseñado, porque Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado. Pablo decía: yo andaba persiguiendo a los cristianos, decía Pablo. Pero cuando fue llamado para ser apóstol de los gentiles, Pablo fue un hombre, mi amado hermano, que no retrocedió para atrás. Él dijo que aunque pase lo que pase, su meta era siempre adelante. Qué bueno que esa fuera nuestra mirada. Qué bueno que esa fuera nuestra convicción como cristianos, como hijos de Dios. Qué bueno si en nosotros estuviera ese espíritu, mi amado hermano, de esta palabra del Señor. No de locura, siempre lo digo, hermano, porque, mi amado hermano, hoy andan personas, por eso hablo de la doctrina, porque hoy andan personas como locas predicando el evangelio, predicando cosas que no están escritas en la palabra del Señor. Y eso es lo que a nosotros debe de dolernos y debe de preocuparnos, y debemos de estar vigilantes en la palabra del Señor, que es lo que a nosotros nos están predicando. Porque cualquiera puede venir a faltar el respeto al pueblo de Dios, pero no se puede permitir. Tenemos que aprender la palabra del Señor como estos hombres. Yo, leyendo la palabra del Señor, yo me admiro de estos hombres, qué convicción ellos tenían de la palabra del Señor. Que esta es la que a nosotros los va a ayudar para que un día nosotros estemos en esa ciudad celestial. No los va a ayudar de andar brincando ni de andar hablando tanto en lengua. Los va a ayudar de que nosotros, dice, guardemos esta palabra en nuestro corazón. Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar. Que conforme a esta palabra, usted va a ser conforme ella dice. No es que conforme el hombre piensa. Porque por causa de que el hombre ha puesto tanto pensamiento en la palabra del Señor, muchos se han desviado y se han ido tras otros caminos. Yo le pido al Señor que me dé, mi amado hermano, la palabra cuando vengo y a enseñarles a ustedes conforme esta palabra, porque es la necesaria que nosotros ocupamos. Porque a mí no me gusta que venga, mi amado hermano, un predicador a hablar de locuras. A mí no me gusta eso, yo creo que a ustedes tampoco. Porque tenemos que tener nosotros ese celo de la palabra del Señor, como la tenían estos hombres también. Por eso Pablo le advierte a Timoteo y le dice: Pablo, entre tanto que voy, ocúpate, le dice, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No le dijo ocúpate en andar brincando, ocúpate en cantar 4 horas, no le dijo en eso. Ocúpate, le dijo, en leer las escrituras, en exhortar, en enseñar. Eso es lo que le dijo Pablo. Esas son las instrucciones que Pablo nos da a nosotros en este tiempo. Porque en estos tiempos estamos viviendo nosotros momentos y días difíciles, dijo Pablo. Aún ellos empezaron a sentir que estaban viviendo días difíciles. Hoy nosotros, los que ya vivimos después, imagínense 2000 años después, cómo se encuentra el mundo, mi amado hermano, viviendo con la doctrina que Dios nos ha dejado. Nos tenemos que preocupar en estos tiempos. Si Pablo dijo en aquel tiempo que había muchos que se habían metiendo otra doctrina, mi amado hermano, hoy en estos tiempos está peor la situación. Por causa de eso, que el evangelio se ha pervertido y no se predica como se quiere predicar, como se tiene que predicar, sino que muchos los predican por contienda, mi amado hermano, por llenarse el vientre, dice la palabra del Señor. Pero no se preocupan a predicarlo para ganar las almas como hizo Jesucristo. Bendito sea el Señor. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué don ha puesto el Señor en usted? Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál es el don? ¿Se ha preguntado usted si tiene algo de parte de Dios? ¿Se ha preguntado usted si Dios lo ha llamado para que todo el tiempo esté sentado en la banca? ¿O se ha preguntado usted que si Dios lo ha llamado para hacer algo en la obra del Señor?
Pero yo creo que cuando Dios los llama a nosotros es porque Él quiere hacer algo. Si los sacó de donde nosotros estamos, es porque Él los quiere levantar a caminar en mejores lugares. Y el mejor lugar que nosotros podemos caminar es entendiendo las Sagradas Escrituras, porque este es el Espíritu que entra en nosotros y se ocupa en que nuestro corazón no sea un corazón de piedra, sino que sea un corazón de carne. Alabado sea Dios. Porque es necesario que este corazón cambie. Alabado sea Dios. Porque de Él es que sale, dijo Jesús, salen todos los adulterios, las fornicaciones y tanta basura. De Él sale, no lo que entra dentro de este cuerpo. Por eso que nosotros tenemos que preocuparnos. La comisión que Pablo le da a Timoteo es de que enseñe las Sagradas Escrituras. Porque Pablo sabía, mi amado hermano, que tanto como en ese tiempo había muchos que se habían levantado. Aún Jesucristo lo dijo, que en aquellos días se levantarán falsos profetas. Y hoy los estamos viendo a la luz del día, mi amado hermano. Lo miramos por todas partes y nosotros a veces le decimos también las cosas que dicen. Pero no examinemos lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, para que nosotros no perezcamos junto con ellos, para que nosotros no pequemos junto con ellos, para que nosotros no caminemos de hereje con ellos. Por eso que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor, estudiar, escuchar la palabra de Dios, para que nosotros, mi amado hermano, no caminemos en esa vida que ellos caminan. Porque cuando nosotros caminamos en esa vida, cuando algo nosotros no queremos hacer, lo queremos hacer mal delante de Dios, entonces si tenemos la palabra, ella lo va a redarguir a nosotros. Porque el Espíritu Santo lo va a traer a acordarnos en la mente. ¿Qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido antes de que nosotros caigamos en el error o caigamos en pecado? Un error a veces es nomás que tú lo estás escribiendo y se equivocó. Pero el pecado a veces no es un error. Es algo que la persona se quiere deleitar en hacerlo. Y pecado son muchas cosas. No solamente puede pensar usted en dos personas. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Le dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tú, aprovechándote, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo en la doctrina y persiste. Oiga bien lo que dice. ¿Cuál es la doctrina que nosotros estamos recibiendo? Mi pueblo, dice, perece porque le falta conocimiento. Por eso perecemos, porque los conformamos, mi amado hermano, en estudiar un rato la palabra del Señor y la volvemos a agarrar hasta la otra semana o hasta cuando los predican. Pero ¿qué le dijo Pablo? Estate tranquilo, acostado, durmiendo, no hagas nada. No, Pablo le dijo: persiste, le dice, entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura. No le dijo acuéstate a dormir. No le dijo ocúpate más del trabajo. Él le dijo: ocúpate en la lectura y enseña y exhorta. La enseñanza es bien importante en nuestras vidas. Si usted se ha enseñado, mi hermano, cuando uno va juega al primer grado, ya uno cuando sale del primer grado al segundo grado ya no es el mismo. La hermana Lisbeth, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque ya ha aprendido, ya va pasando a otra faceta. ¿Cuántos años tenemos nosotros en el Evangelio y seguimos siendo los mismos? No queremos pasar el año. Pasa un año, pasa el otro año y el otro año, y no nos cansamos, nuestra espalda nos descansa de seguir sentados. Pero Pablo le dice aquí a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía. Oiga lo que dice. Esto no es a lo loco, hermano. Esto no es que ya me sé 4 textos y me voy a poner de pastor. No. Pablo le está diciendo que te fue dado el don mediante la profecía. O sea que vino alguien y le dijo: así dice el Señor. ¿Y qué más dice? Y mediante la posición de manos. Pero hay gente que sale porque saben 4 textos y ya quieren volar. Esto no es de andar volando, hermanos. Esto es de estar tranquilo
creyéndole siempre a Dios y pensando qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, preguntándole siempre a Dios qué es lo que nosotros vamos a hacer, porque para algo los ha llamado Dios. El problema es que nosotros no queramos recibir el don que Dios nos ha dado, porque yo creo que si Dios los ha llamado con un propósito. Dios no es un Dios que se queda estancado. Dios es un Dios que llama al hombre y lo prepara para enviarlo. ¿Cómo irán, dice, si no han sido enseñados? ¿Cómo predicarán si no son enseñados? Pero tenemos que seguir pasando lo mismo. Esto no quiere decir que todos vamos a predicar, pero a cada quien Dios le ha dado algo en el cual tiene que ejercitar, tiene que ejecutar a cada día. Tiene que preocuparse por lo que Dios le ha dado. Si no, un día va a decir como aquel: Señor, yo sé que tú eres tú recoges donde no siembras. Pues a este échemelo al juego. Como no quiso trabajar, pues entonces, como dice la palabra, que el árbol que no da fruto, oiga bien, mi Padre Celestial dice, lo va a cortar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros no damos frutos, el Señor, mi amado hermano, aún Él los advertía repetidamente, como los apóstoles, o sea, los advirtieron a nosotros, que se levantarían falsos. Bendito sea el Señor. En Marcos capítulo 12, 21 dice: entonces, si alguno los dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, dice, no le creáis, porque muchos se van a levantar. Yo soy el Cristo. Hemos visto eso. Hoy lo puede usted ver por las redes sociales. Hay muchos que se han levantado: yo soy el Cristo, y engañan un montón de gente. ¿Pero por qué le engañan? Porque no les gusta la palabra verdadera, porque no les gusta el mandato de Dios, porque no les gusta, mi amado hermano, meterse en lo que el Señor les ha encomendado hacer, sino que quieren ir atrás. Como dijo, ciego, guíate, ciego, les dijo el Señor. Ellos se van a ir a meter en un hoyo y van a ir todos. Eso es lo que hacen, mi amado hermano, todos aquellos que se han levantado, aquellos diciendo que yo soy el Cristo. ¿Qué han hecho? Engañar a la gente. ¿Y quién es el que engaña? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos, a los escribas? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes son hijos del diablo, les dijo. Porque él es homicida y padre de mentiras desde el principio. ¿Por qué? Porque el que te quiera ver mal a ti, lo que te va a dar es una mentira. Te va a dar fábulas diciendo que así como estás viviendo te vas a ir para el cielo. Pero el que te ama, el padre que ama, corrige y te va a decir la verdad. Si te gusta o no te gusta, ya no es problema. Porque el padre que ama corrige a su hijo. Por eso, porque lo ama, el hijo no va a perecer. Pero a aquel que le gustan las fábulas, le gustan, no que así que te voy a tocar la espalda, que así tú quedas bien, no. El día que estés allá, frente al trono blanco, ese día va a ser lo duro. Que por la conciencia Dios los va a atacar. Por obras, como decía, públicas, como decía ya rato. Todo Dios ya tiene esos 5 libros que están ahí, mi amado hermano, están anotando todo lo que nosotros, mi amado hermano, hacemos. Por eso que es necesario que nosotros tengamos parte en la primera, en el rapto glorioso, cuando Cristo venga a todas las iglesias. Porque de allí va a ser duro, mi amado hermano. Va a ser difícil para todo aquel que quede y ha conocido y escuchado la palabra del Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué Pablo le avisa a Timoteo acerca de esto? Porque tal vez Timoteo estaba pasando estas cosas también. Timoteo estaba pasando que se habían levantado tantos falsos que tal vez le querían dividir la iglesia, lo querían sacar de la iglesia, o venían a venían con otras doctrinas diferentes. Pero nosotros solo tenemos un fundamento, dijo Pablo, y el fundamento no cambia.
Ese fundamento es Jesucristo, y lo que Él ha venido a fundar en nosotros es la palabra del Señor, es la verdad que está escrita para que nosotros no los perdamos. Que si usted la quiere recibir o no la quiere recibir, pues ya no es problema de aquel que la predica. Pero dijo Pablo: yo me he librado la sangre de todos ustedes. Así dijo Pablo. Porque todo aquel que predica el evangelio tiene una responsabilidad con Dios. Y cuando nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, nosotros tenemos que dar lo que Dios nos da, nos da para ustedes. Porque primero los habla a nosotros para que nosotros podamos vigilar. Hoy estoy enseñando acerca de la doctrina. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que nosotros vigilemos. ¿Qué doctrinas vienen a enseñarlos? Cuando nosotros somos, mi amado hermano, enseñados por la palabra del Señor, entonces nosotros va a ser difícil que el enemigo los haga la guerra. Que los va a hacer la guerra, los va a buscar para hacer la guerra, los va a buscar. Pero usted, teniendo la palabra del Señor, usted va a estar seguro. Porque la palabra del Señor es lo que nos asegura a nosotros a cada día de cómo nosotros vamos a caminar. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. En Isaías capítulo 9:15 dice: el anciano y venerable, oiga lo que dice la Biblia, el de rostro es la cabeza. Léalo. Isaías 9:15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El anciano venerable es la cabeza. Y la cabeza de nosotros, ¿quién es? Es Jesucristo. La cabeza de Cristo, ¿quién es? Es el Padre. El anciano venerable es la cabeza, pero el profeta que enseña mentira es la cola. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 12:4? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró de frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El anciano venerable es la cola, es la cabeza, y el profeta que falso es la cola. Y aquí está diciendo que con la cola él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Oiga bien. O sea que son instrumentos, todos aquellos que predican un evangelio diferente, son instrumentos del diablo conforme a la palabra del Señor. Porque el diablo con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Y las estrellas en la profecía es como un predicador. Eso lo dice el profeta Daniel. Que las estrellas resplandecerán, dice, resplandecerán como las estrellas, dice, los predicadores. O sea que fue tirado, oiga bien, y se puso, dice, frente a la mujer que estaba por dar a luz, estaba encinta. Oiga bien. O sea que el enemigo no ha estado tranquilo. El enemigo ha querido que la doctrina, la palabra del Señor sea extorsionada, que sea puesta en otro sistema. Pero Dios le dijo a Elías: yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Todavía hay gente, mi amado hermano, que se guarda en la palabra del Señor. Todavía hay gente, mi amado hermano, que no ha cambiado lo que ha sido, le han enseñado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No cambiar lo que nos han enseñado. Bendito sea el Señor. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, oiga, si habéis muerto con Cristo con cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, o sea, los sometemos a cosas como lo que hacían los fariseos, los escribas, que ellos venían, hablaban de una ley, pero ellos lo que traían eran tradiciones, eran religiosos, tales como no manejes ni gustéis ni aún toquéis en conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad
cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque la gente, mi amado hermano, pelea por tantas cosas, discute por tantas cosas, pero no se ponen a estudiar la palabra del Señor. ¿De qué ganará que nosotros andemos peleando con la gente por doctrinas? Tenemos que hablar lo que la palabra del Señor dice, denunciar aquello que no está bien, porque por eso Dios los ha puesto como atalaya, como predicadores, para que nosotros podamos denunciar conforme lo que el Señor nos enseña a nosotros. No porque me dijeron, no porque yo escuché. Mi amado hermano, tenemos que nosotros hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no tenemos que dejarlos impresionar nosotros? Porque vengan con buenos trajes, o que vengan con unas cuantas diplomas ahí, diciendo que son grandes maestros, pero enseñan bonito, pero se contradicen a sí mismos a veces. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Primero Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Oiga, ¿dónde estaba Timoteo? Cuando fue a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bendito sea Dios. Dice el 18: este mandamiento, hijo Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, limites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué hacen los que enseñan doctrinas falsas? Que blasfeman de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque hay algunos que no les conviene andar en esta palabra de verdad, porque la palabra a nosotros los tiene bien enderezaditos. La palabra nos indica a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El problema es que nosotros no queramos andar en ella. Bendito sea el Señor. Como les decía, la palabra ha sido distorsionada. Ha sido la palabra, mi amado hermano, la doctrina de Cristo. Ha sido una doctrina que el enemigo la ha querido borrar. Pero hasta el día de hoy nosotros seguimos predicando, seguimos creyendo, mi amado hermano, lo que Jesucristo les dijo a los discípulos. O nosotros todavía seguimos creyendo lo que el Señor nos ha dado a nosotros en la gracia. Tenemos que nosotros ubicarnos a dónde nosotros estamos viviendo, en qué tiempo nosotros estamos viviendo, en qué tiempo Cristo nos vino a hablar a nosotros. No podemos andar confundidos, porque veo que mucha gente se confunden. Millares y millares andan predicando el evangelio, pero muchos andan turbados de la doctrina, mi amado hermano. Han agarrado esta doctrina por contienda. Bendito sea el Señor. Han errado en la doctrina de Dios, haciendo lo que ellos piensan y discutiendo cualquier cosa. Mateo capítulo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis
ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que hacen los que cambian de doctrina? Que erran, ignoran la palabra del Señor. Cuando usted ignora la palabra del Señor, a usted no le importa lo que usted va a hacer. Cuando usted ignora la palabra del Señor, a usted no le importa lo que digan los demás de usted, porque está tratando o está ignorando la palabra. Pero aquí hay un Dios que lo está viendo lo que usted sabe. Hay un Dios que sabe lo que usted conoce de Él. Que usted quiera errar o ignorar las escrituras, ya es problema suyo o problema mío. Pero nosotros no podemos errar, mi amado hermano, porque conocemos la verdad. Jesús dijo claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros no fuéramos libres, nosotros no pudiéramos hablar de esta palabra. Pero porque somos libres, mi amado hermano, porque al que el Hijo lo libertare, dice que lo hará verdaderamente libre. O sea, cuando una persona es libre, o sea, una persona no se siente acusada con la palabra, puede hablar la palabra con libertad. Pero aquel que le cae esta palabra como un balde de agua fría, porque se mira en el espejo que es la palabra, y entonces se mira la condición como anda. Ahí lo miramos nosotros, la condición, nosotros cómo andamos. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 7, en su versículo 6 al 9 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Oiga lo que dice la Biblia: enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras y muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Oiga lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué la gente invalida o ignoran el mandamiento de Dios? ¿Por qué la gente ignora la palabra del Señor? Porque quieren andar celebrando Halloween, porque quieren celebrar Navidad. Vaya, díganlo a la iglesia católica, ya lo agarran a palazos. Porque cuando usted les habla esta palabra, no les va a gustar la verdad, porque andan tras mandamientos de hombre, que Navidad ni Halloween es de Dios, sino que son tradiciones que han arrastrado la gente para deleitarse. Bendito sea el Señor. Para celebrar el día de San Valentín. Ay, dicen, no, y miren, muchos cristianos están allí. Muchos cristianos ya compraron su calabaza o su ayote. Si ya lo pusieron, ya tienen llena la casa de basura. Que Dios lo reprenda, mi amado hermano. Porque ahorita en la campaña que vamos a tener, ellos van a estar celebrando sus fiestas en el mundo, sus tradiciones. Nosotros le vamos a estar dando la gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, de que nosotros no ignoremos las Sagradas Escrituras. Porque cuando nosotros ignoramos las Sagradas Escrituras, vamos a andar atrás del Papa. O que vamos a ir a rezarle a María. ¿A cuál María? Si María está muerta. Y el Señor dijo que no pueden llamar a los muertos. El muerto está, y se murió una sola vez, después venía el juicio. La vez pasada les enseñaba que María había nacido con padre y madre terrenal, como todos nosotros igual. Por eso que nació de padre y madre se muere. ¿Cómo va a ascender al cielo? Pero son tradiciones que tiene la iglesia católica. Y muchos que lo miran van a decir: pues está loco. Pero es una realidad, porque la palabra del Señor Jesús les decía: este es el pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a la iglesia, después nos vamos a la cantina. Vamos a la iglesia, después nos vamos al billar. Vamos a la iglesia, después nos vamos a jugar un partido de fútbol. No es malo, dice uno, pero cuando le quiebran el carrizo con el pie, ahí sí brinca, y si brinca no crea que brinca alegre. Va a brincar enojado ya con el diablo metido. Por eso es que se dice que el fútbol no puede ser
no puede ser bueno para un cristiano. No, si es bueno para la iglesia, vaya a la iglesia católica a ver si muchos lo dicen, no, si es bueno. Una cerveza no es mala, es buena. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Las zorras pequeñas, las cositas pequeñas, aquellos que tú piensas que no te van a llevar al infierno, esas poquitas cositas pequeñas son las que nos pueden perder a nosotros. Entonces, invalidáis, les dijo, pues en vano me honra, les dijo Jesús, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Que el agua bendita, dice, el agua es bendita desde que el Señor la hizo. Que las reliquias que hay que rezarle o hincarse ante San Francisco, ante Santa María, ¿cómo? O sea, son cosas, son mandamientos de hombre que un día tienen su fecha, que ellos mismos las hicieron. Todas esas doctrinas que ellos celebran, cada una tiene su fecha. Desde besarle la mano o el pie al Papa, cada una tiene su fecha. Un hombre inventó esas cosas. El rosario un hombre lo inventó. Son doctrinas de hombre. No, pero ahí están las viejitas que no quieren salir de ahí del catolicismo. Ahí están las viejitas. No, es que yo a María no la puedo dejar. Si María qué día las dejó, ya está muerta. Pero son doctrinas que les han enseñado, que les han inculcado a ellas. Ojalá que Dios tenga misericordia de ellos y les abra el corazón, el entendimiento, les quita la venda que tienen para que puedan dejar entrar lo que es la palabra del Señor. Si nosotros un día estuvimos ahí también, pues yo les contaba a muchos hermanos que yo les tiraba polvo a los hermanos, a los cristianos, les apedraba las lámparas. Pero Pablo decía, yo un día anduve en ignorancia. Oiga, Pablo diciendo andaba en ignorancia. Por eso que yo perseguía, dice, a los cristianos. Pablo dice que andaba en ignorancia. Y Pablo era un estudiado a los pies de Gamaliel. Era estudiado un hombre que sabía lo que sabía el Antiguo Testamento. Pero él decía, yo que perseguía a los cristianos. Bendito sea el Señor. Entonces, la doctrina que no es la palabra del Señor, que no es la de Dios, esta doctrina viene a dividir. La doctrina que no es de Dios, mi amado hermano, esta doctrina no viene a ganar almas. Porque aquel que ama, que le va a decir la verdad a aquella persona para que sea parte de lo que está haciendo. Pero yo, meditando, que la doctrina verdadera es la que quiere que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos de manera de vivir, que seamos personas nuevas, como dijo Pablo. Pero muchas personas no han entendido esto. Muchos creen que por andar atrás de un pedazo de palo se van a salvar. Pero no. El Señor Jesús dijo claramente que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hecho hombre. No es por María, no es por San Francisco, no es por ningún. Mira, mi amado hermano, aún que se llaman cristianos, tienen sus libros de profetas que en vez de leer la palabra de Dios, que esta palabra no falla, se ponen a leer otros libros, mi amado hermano, y tienen engañado a un montón de gente. Para nosotros hoy podemos leer las Sagradas Escrituras. Nosotros no le vamos a decir bienvenido a las fiestas de Halloween, porque dice que es una noche de brujas. Imagínense los cristianos celebrando eso, hermano. Yo he visto aquí las iglesias americanas llenas de calabazas, no sé si tienen para hacer negocio o para qué es. Pero ellos creen en esa basura, que no es la doctrina de Dios. Entonces nosotros, porque tal vez algunos ya tienen su araña ahí en la puerta, o ya tiene su montón de tela ahí, creyendo que lo va a salvar del problema que está pasando. No, el único que los puede salvar aquí solamente es Dios. Aquí dejémoslo de cosas, de falacias. Bendito sea el Señor. Porque la doctrina falsa es la que contamina.
Aquellos que te dicen, no, así está bien como estás viviendo. Sigue viviendo así, dale para adelante. Pero que de aquel día que Cristo venga. El día de San Valentín ya lo han hecho cristianos también. Pero usted sabe que la verdadera doctrina, la doctrina bíblica que nosotros conocemos, que no es la doctrina de demonios, como dijo Pablo, que muchos andan en doctrinas de demonios. Y eso es lo que estamos hablando en estos tiempos. Va a haber tanta gente perdida, mi amado hermano, casa por casa. Oiga, usted mira todo eso. Son doctrinas de demonios que tienen en la cabeza. Pero la doctrina verdadera no los lleva a nosotros a hacer esas fiestas. La fiesta que nosotros hacemos es diferente. La palabra doctrina, como se encuentra en la Biblia, se refiere a la recolección y presentación sistemática, sencilla, de los hechos relacionados con el gran conjunto de verdades. Esa es la palabra, la doctrina que nosotros tenemos. Que toda esta palabra que está aquí es una verdad. Esto no es una mentira. Que usted no le quiera creer, ya es otro problema. Pero la verdadera doctrina, mi amado hermano, no divide. La verdadera doctrina une. La verdadera doctrina, ¿qué hace la verdadera doctrina? Que todo aquello que era tinieblas llega a la luz. La verdadera doctrina, aquello que estaba muerto, le da vida. La verdadera doctrina, mi amado hermano, todo aquello, mi amado hermano, que era falso, lo hace verdadero. Antes éramos falsos nosotros, pero hoy conocemos la verdad. Y entonces esa es la doctrina que nosotros tenemos. La doctrina falsa no ama a nadie, pero la doctrina verdadera los ama a nosotros y los ha unido. Por eso estamos aquí, porque los ha unido, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Porque los hombres pecaminosos, los hombres que no han creído en el Señor, no pueden amar verdaderamente si no aceptan a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cristo dijo que Él vino a salvar a aquellos que se habían perdido. Esa es la verdadera doctrina que nosotros tenemos que predicar en estos tiempos. Que Él no quiere decir que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. El gran evangelista, aquel que nosotros tenemos que tener los ojos puestos, que fue Jesucristo, que Él vino con una doctrina verdadera a ganar las almas. Cuando aquellos dijeron, metámosle fuego a esta ciudad, Él dijo, no, yo no vine a perder las almas, yo vine a ganarlas. Pero aquel que anda con doctrina falsa no le importa lo que usted haga. Pero Jesucristo dijo, yo vine a salvar las almas, yo no vine a perderlas, porque yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos nos estábamos perdidos? Y hoy el Señor los trajo aquí, a este lugar, y los está enseñando, los está preparando para que nosotros, mi amado hermano, no los salgamos de los caminos del Señor. Bendito sea Dios. Porque Jesucristo los enseñó y los dejó el mandamiento para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos conocerle a Él. Él nos habló de estos tiempos que nosotros no podemos ignorar en los tiempos que hemos llegado. Pablo fue otro llamado a predicar el evangelio. Fue un hombre que ganó muchas almas. Pablo fue un hombre que Dios lo escogió, mi amado hermano. Lo hizo instrumento para ir a predicarle a todos los gentiles. Que hasta nosotros llegó ese evangelio. Por eso nosotros estamos aquí. Fue uno que ganó almas, también fue un grande ganando almas. Porque Pablo tenía cuidado con la doctrina que él predicaba. Aún Pablo, mi amado hermano, él escribió el 50% del Nuevo Testamento. Pablo lo escribió. Y escribió el libro de la doctrina, que es el libro de la carta de los romanos. Pablo escribió esos libros para enseñarnos a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer. Que nosotros no estemos, mi amado hermano, confundidos. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 20. Alabado sea Dios. En su versículo 20. Y como nada que fue útil, he huido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con total que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Oiga lo que decía Pablo, que había predicado el evangelio, un evangelio de arrepentimiento. Todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos todos los días. Que yo no pequé. ¿Cómo no va a pecar? Mientras estemos en estos huesos, en esta carne, nadie es excepto a no pecar. Por eso Pablo les hablaba de un arrepentimiento, porque sabemos que esta palabra llena el corazón de aquellos que las leen y la obedecen. ¿Qué dice la palabra del Señor en San Lucas 24:32? Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Oiga lo que dice. Aquellos que venían caminando en Damasco, Jesús les apareció, y cuando Él les hablaba, dice que les ardía el corazón cuando Él les enseñaba las escrituras. Eso debe ocurrir en nosotros, mi amado hermano, que arda nuestro corazón con esta palabra, que los enseña. Bendito sea el Señor. Pero a veces es bien difícil, y aún a veces tenemos que entender. Pero a veces los trabajos los están matando, y venimos a la casa del Señor y venimos quemados. ¿Cómo recibimos la palabra del Señor? A veces los hace duro, porque andamos cansados. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 5:14. Hablando entre vosotros con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Oiga lo que dice en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Los que no se han ido tras tradiciones. Bienaventurados los que leen y guardan y oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo, dice, está cerca. O sea, el tiempo de Dios, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Por qué la palabra nos habla? Porque Él sabe nuestra condición que estamos. Bendito sea el Señor. Dice el Señor: aquí yo vengo pronto. Bienaventurado dice el que guarda las palabras. Oiga bien. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le alaban? ¿Los ayudará la doctrina a nosotros? Claro que los ayuda. La doctrina de la palabra del Señor los ayuda a nosotros a no ser nosotros intoxicados con tanta basura que trae mucha gente. Los salva de tantas doctrinas falsas, de fábulas, como decía Pablo. Bendito sea el Señor. Leemos en 1 Timoteo 4, 1 al 6.
Bendito sea Dios, aleluya. Estamos aprendiendo. Alabado sea Dios. Qué bueno, mi amado hermanos. Qué bueno que se gocen en la palabra del Señor. Porque ya lo que se goza con la palabra, ya no tiene para cuándo. 4:1, primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Oiga cómo dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bendito sea el Señor. Oiga, la palabra del Señor nos enseña claramente qué es lo que nosotros debemos de hacer, de quién nosotros nos debemos de apartar. Entonces, si nosotros no escuchamos la palabra del Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero como le decía, la buena doctrina, bendito sea el Señor, nos ayudan a afirmarnos. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Oye lo que dice Pablo. O sea que la doctrina a nosotros nos es importante para afirmarnos, para que no seamos niños, dice, como niños fluctuantes llevados por donde quiera. Eso lo dice la palabra del Señor. La doctrina nos familiarizará con los detalles del plan eterno de Dios en cuanto a la historia de Israel. En 1 Corintios 10:1, bendito sea Dios. 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oye lo que dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo fueron bautizados los que estuvieron con Moisés? En la nube, dice, y en el mar. En cuanto a la restauración de Israel, Romanos 11:23. En cuanto a la restauración de Israel, dice la palabra del Señor: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si fuisteis cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo, cuanto más
Hace una pregunta: ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Oiga bien, aquí está hablando de la iglesia y está hablando también de Israel, que fueron las ramas naturales, y nosotros somos la iglesia, las ramas que fuimos, somos injertados. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Ya vamos a terminar. En cuanto a los dones espirituales, ahí mismo en Corintios, capítulo 12:1, en 1 Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor mío, Señor, sino por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Oiga bien, por cuanto los dones, dice Pablo, espirituales, no quiero, dice, hermanos míos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, hay que ser la doctrina que nosotros debemos de tener. En cuanto al arrebatamiento, ¿qué dice la palabra del Señor en 4:13 de Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses. Esa es la doctrina que nosotros debemos de creer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, le sigue diciendo Pablo, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esa es la doctrina que nosotros debemos de creer, porque muchos andan diciendo que no va a haber arrebatamiento. Muchos andan diciendo que Cristo no va a venir, que cómo es posible que nosotros vamos a volar junto con Él, ¿verdad? En cuanto a la destrucción de la tierra, segunda de Pedro, capítulo 3, 8 y 10. Ya terminamos, déme unos minutos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la doctrina que nosotros debemos de creer en estos tiempos, que el Señor un día va a venir y va a hacer destrucción en esta tierra. La doctrina nos ayuda a edificarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15. Bendito Dios. Ahora estamos sufriendo, ¿verdad? Alabado sea Dios. Yo sé que a usted le gusta la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, que nos enseña Pablo y nos dice: procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene, dice, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra que nosotros tenemos que tener? Los dones del Espíritu, el arrebatamiento. Esa es la doctrina que el Señor nos enseñó. Sabemos, creemos en el arrebatamiento, creemos en que Dios un día va a destruir esta tierra. Y que tenemos que procurar
estar bien en la doctrina del Señor. La doctrina nos ayuda a equiparnos. Segunda de Timoteo 3:13. Bendito Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Perdón, estoy leyendo el 2. Es el 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y haciendo y siendo engañados. Pero persiste tú, lo está diciendo a nosotros, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Le hablaba a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la doctrina que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y en Efesios capítulo 6, en versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, todas estas son advertencias de Pablo para nosotros en estos tiempos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las desechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a tomar? Pensamientos de hombre. Pablo los dice y los vuelve a decir, tras una escritura y otra, que tomemos lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de las falsas doctrinas. Yo creo que en esta iglesia hemos sido enseñados con la palabra. Todo esto, la explicación está en la palabra del Señor. Todo lo que uno agarra de un texto, enseña a uno conforme a la palabra del Señor. No tiene necesidad uno de poner un pensamiento humano, sino que la misma palabra se interpreta a sí misma. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros. Pero nosotros es lo que no nos gusta. La Biblia dice un poquito aquí, un poquito allá, reilón tras reilón, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento. Así se descubriña las Sagradas Escrituras. No lo va a descubriñar en un solo puesto. Por eso es que es una inmensidad de textos bíblicos que se leen, que ellas mismas interpretan, que es la palabra del Señor interpretándose. Amén. Así que tenemos que tener cuidado nosotros de las falsas doctrinas. En la Biblia nosotros encontramos las doctrinas. Les voy a dar 12 doctrinas, solamente se las voy a nombrar rápidamente. La doctrina de la Trinidad, la doctrina del Hijo, la doctrina del Padre, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de Satanás, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la Biblia y la doctrina de la profecía. Todas estas son doctrinas que las podemos encontrar
nosotros en esta palabra, que es lo que nosotros debemos de saber y conocer, que es la palabra del Señor. Si nosotros vamos conociendo todas estas doctrinas, no tan fácil nos van a venir a engañar, ¿verdad? No tan fácil nos van a venir a mentir, sino que conforme a las Sagradas Escrituras, nosotros podemos aprender acerca de la doctrina en la cual Dios quiere que nosotros estemos firmes, estemos fundamentados a cada día, para que el enemigo no nos gane ventaja. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Esta ha sido una enseñanza de este día. Yo creo que para usted ha sido difícil también, tal vez escucharme, porque a veces para lo bueno, a veces se los hace bien difícil, pero para lo malo somos buenos, ni los empujan. Y es que es difícil estar sentado ahí. Bendito sea el Señor. Pero es maravilloso entender y conocer de la palabra del Señor, que es la que nos ayuda a nosotros a poder nosotros caminar mejor en estos caminos. Yo no sé si el Señor les ha hablado o les ha enseñado algo en esta noche, pero creo que el Señor es bien claro en su palabra. Si el Señor les ha hablado, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted que está que los ha escuchado por las redes sociales, la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Bendito sea el Señor. Hay una oportunidad conforme a la palabra del Señor para todo aquel que quiera acercarse a Dios. En Santiago dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Pecadores, dice, limpiad las manos. Hombres de doble ánimo. Oiga bien, hay una misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros los perdemos, es porque no pusimos atención a la palabra del Señor. Pero si nosotros hemos puesto atención a la palabra de Dios y sabemos qué es lo que nos está quitando la bendición, creyendo nosotros en nuestra propia mentalidad, que así como estamos bien, entonces Dios es que Él dice, Él no va a venir a juzgar, dice, al mundo, sino que la misma palabra, dice, que yo les doy, los va a juzgar en aquel día. Así que en aquel día no habrá excusa de palabras ociosas, de conciencia, de obras públicas. Si no se haya escrito en el libro de la vida, no se vista, porque no va. Dice la Biblia que el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde va a ser lanzado el falso profeta, aquellos que están distorsionando las escrituras en estos tiempos, y el diablo mentiroso serán lanzados aquel día en ese lugar, en el lago de fuego. Usted que ha escuchado la palabra en esta tarde, usted que ha estado ahí pendiente en las redes sociales, usted dígale al Señor Jesús: en esta hora, Padre, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te acepto como mi único Salvador. Te pido perdón por mis pecados, por mis ofensas. Perdóname, Dios, porque he ignorado tus palabras. He ido tras la corriente de este mundo, tras la doctrina de falsos. Pero en esta tarde yo he aprendido tu palabra. Señor, ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en tus caminos. Enséñame a cada día tus palabras. Prepárame para ese gran día. Si tú has hecho esta oración, eres bienaventurado, porque es mejor un pecador que se arrepienta que 99 justos que no necesiten de Dios. ¿Cuántas veces hemos ignorado las Sagradas Escrituras, conociendo nosotros la verdad? La Biblia dice: mejor no me hubieras conocido, que conociéndome te apartaste. O sea, cuando nosotros los apartamos e ignoramos las Sagradas Escrituras, cuando nosotros hacemos lo que queremos
ignoramos las Sagradas Escrituras. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, entonces es allí cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Así que usted en esta noche puede decir: Señor Jesús, Padre de la gloria, perdóname, me reconcilio contigo en esta noche, porque yo he ignorado tu palabra. Señor, he andado tras mis pensamientos, a mis propios caminos. He ignorado, Señor. He caminado conforme mi voluntad y he dejado tu voluntad de un lado. Pero en esta tarde, Señor, yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados, por ignorar la palabra. Y me arrepiento y te pido que me ayudes a caminar en tus caminos, a no ignorar tus Sagradas Escrituras, a poner esa doctrina por obra, a no olvidarme de ella, sino poner en práctica a cada día. Si tú hiciste esta oración, eres bienaventurado. Gracias te doy, Señor, por este pueblo. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que van a aceptar a Cristo, Señor Padre Santo, durante vean este mensaje. Señor Padre Santo, yo te clamo y te pido para que guardes cada uno de ellos, Señor, y que ese nombre, Señor Padre Santo, en aquel día se haya escrito, Señor, en el libro de la vida. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Y gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bienaventurados los que escuchan esta